Desde hace meses que me piden que hable del Kraken de Furia de Titanes, y la neta es que nunca había visto esta película. Ya conocía al Kraken, porque lo había visto en varias imágenes de Google mientras realizó mis videos, más específicamente esta, y la neta es que siempre me llamó la atención. Y justo por eso me pareció perfecto usarlo como excusa para hacer un resumen de la película. En primera, porque si ya la viste, spoiler, sabrás que si hablamos solo del Kraken, este video se acaba en 2 minutos. Y en segunda, porque es una de esas películas que si eres fan de los kaijus y los monstruos, como muy probablemente eres si sigues este canal, esta película te va a encantar. Y es que es de la misma productora que hizo al Monsterverse y que también hizo Pacific Rim, y que luego lo mataron, pero bueno, eso es para otro video. La película comienza con un prólogo. Hace mucho tiempo, los dioses habían peleado una guerra gigantesca contra los titanes, seres que rivalizaban con su poder, y cuando los dioses estaban a punto de ser derrotados, como última esperanza, Hades creó al Kraken, una criatura con el suficiente poder como para terminar la guerra rápidamente. Con la guerra terminada, los dioses dividieron al mundo. Zeus se quedó con el cielo, Poseidón con el mar, y Hades, ya lo sabes, con el inframundo, con un gran resentimiento de haber sido engañado y relegado a la oscuridad, siendo que gracias a él ganaron la guerra. El Kraken, por otro lado, quedó encerrado, siendo guardado como un arma divina que nunca más debe ser liberada por su grandísimo poder. ¿Dónde lo encerraron? No lo sé. Muchos años después, Perseo es un hombre común, que vive como pescador con la familia que lo crió, sin saber que, en realidad, esta no es su familia, sino que lo adoptaron cuando era un bebé, porque Perseo resulta ser hijo del mismísimo Zeus. Un día, mientras salen al mar como lo hacen comúnmente, un grupo de hombres tiró al agua una estatua gigante de Zeus para retar a los dioses, lo que provocó una olota exageradamente grande y terminó por hundir el barco de Perseo, y se murieron toditos para siempre, dejando a Perseo como el único sobreviviente, y desde ese día le agarró coraje a los dioses, y la neta, ¿cómo no? Porque, le mataron a todos, pobrecito Perseo, se pasaron de lanza. Después de eso, Perseo es rescatado por un barco y es llevado como un esclavo a Argos. En Argos, el rey Cefeo, que qué feo nombre, y la reina Casiopeia hacen una ceremonia pública donde básicamente se burlan de Zeus y dicen que los humanos ya no necesitan a los dioses del Olimpo. Algo que no debieron de haber hecho porque literalmente ahí aparece Hades, le chupa su mollo a la reina y le dice al rey que si no sacrifica a su hija Andrómeda, él se encargará de destruir todo Argos con ayuda del Kraken. Hades también le revela a todos que Perseo es un semidios. ¿Cómo se dio cuenta? No lo sé. Tal vez sintió su ki o algo así. La neta, esa parte sí no la entendí. Pero bueno, Perseo se une a un grupo de guerreros que sale a buscar una forma de detener al Kraken antes de que llegue el día del ataque. Y así es como se arma el equipo de valientes guerreros que detendrán al Kraken. Spoiler, todos se mueren. Antes de salir, Zeus, como buen padre, le regala a Perseo a Pegaso, un caballo alado y una espada matadioses. Pero Perseo dice, Nel piruja, yo no quiero nada de ti ni de los dioses, y se va. Ya en el camino, soportaron vientos despiadados, infernales desiertos, y bueno, de ahí no pasaron la gran mayoría porque ya en el desierto se toparon con escorpiones gigantes y se armó una pelea bien caótica donde los escorpiones atacaron al grupo, se metieron por todos lados y empezaron a matar a los soldados. O sea, literal, al inicio de la película eran como 12 y después de los escorpiones nada más quedan como 4. O sea, literal aquí se murieron todos, te lo dije. Y por si fuera poco, sale un escorpionzote más grande, poderoso y bien potente. Pero Perseo dice, espérense, todavía le queda 1 hora a la película. Así que aparecen los Dijin, criaturas mágicas del desierto que doman a los escorpiones y los usan como transporte. Y literal es todo lo que hacen en la película. Ya después de eso no hacen nada. Hay un sacrificio por ahí, pero la neta es que no hacen nada importante.
Después de ser salvados y de conocer a las brujas esas que aparecen en Hércules y que comparten un solo ojo, ¡qué asco!, descubren el lugar donde se oculta la Medusa. Así que emprenden el viaje y llegan a unas ruinas oscuras, llenas de estatuas de piedra en poses de pánico, de defensa, de uy uy uy, qué miedo, y la condenada Medusa se carga al resto del equipo, dejando solo al pobre de Perseo. En serio, te dije que todos morían, no sobrevive nadie. Este güey es como una maldición andante porque literal todos a su alrededor se mueren de maneras bien horribles. Pero bueno, usando los clásicos reflejos, Perseo le corta la cabeza a Medusa, consiguiendo la única arma que puede derrotar al mítico Kraken. Y vuela directito a Argos porque el Kraken ya está despertando. Córrele, Perseo, que ya amarraron a la Andrómeda como puerco. Písale, papacito, métele nitro que no vas a llegar. Y es aquí cuando por fin pasa por lo que hemos venido, por lo que le diste click a este video, por lo que vas a dejar tu like y tu comentario. ¿Verdad que sí? Tú sabes que sí. Ve y déjalo. El Kraken despierta. Es una calamidad. Es un monstruo invencible. Es una fuerza de la naturaleza con conciencia propia. Es grande, espantosa y rosada, capaz de destruir todo lo que tenga enfrente con solo usar una fracción de su fuerza. Y justo cuando está a punto de destruir a Argos, llega Perseo. Písale, Perseo, que se te hace tarde. Mueve esas nalgotas musculosas. Perseo le pisa, mueve sus nalgotas musculosas, se sube hasta la torre más alta del reino y saca a Medusa. Y entonces queda completamente petrificado. Y la catástrofe termina. Pero Hades dice Nel a la ñonga y se le aparece a Perseo, pero Perseo, por alguna razón, le lanza un Kamehameha. La neta, esta parte no la vi porque fui al baño, pero Perseo le lanza un Kamehameha y la guerra termina. Eso es, Perseo, salvaste el día con tus nalgotas musculosas. Y luego la tecnología avanza y Perseo viaja a otro planeta y conoce a los pitufos y pelea contra ese señor que tiene cara de malo y que siempre la hace de malo por alguna razón en todas las películas, pero eso es para otro video. Y bueno, con eso ya sabes todo sobre las nalgas de Perseo. Perdón, con eso ya sabes todo sobre el Kraken, lo cual, como notarás, es muy poco. O sea, literalmente parece como un minuto en pantalla. No es chiste, o sea, literal, si te digo 2 minutos, creo que es mucho. Pero bueno, es el momento de averiguar si es capaz de ganarle a Godzilla. Y para eso, tendremos que analizar sus características y compararlas con Godzilla. Te repito que en la película el Kraken solo aparece como 30 segundos, así que la mayoría de esta información la saqué de foros no oficiales y de lo que vi en la película. Tenlo en cuenta porque no lo voy a estar repitiendo, así que es probable que me invente un poquito algunos datos. Tamaño. El Kraken tenía una altura variable. En la propia película cambia de tamaño entre escena y escena para hacerlo más impactante. En algunos foros he encontrado que puede medir hasta los 244 metros de altura. Pero el dato que más se repite, y el que considero honestamente más serio, es que mide alrededor de los 95 metros de altura, colocándolo como un kaiju con una altura estándar, al menos si lo comparamos con el Monsterverse. Resistencia. En Resistencia está planteado como una criatura que tal vez no puede recibir daño físico normal. Aguanta sin frenar mientras atraviesa oleaje, rompe infraestructuras y sigue avanzando. Y para ser derrotado, en la propia película, tienen que usar un encantamiento místico, como lo es la cabeza de Medusa. Aunque obviamente esto es porque la cabeza de Medusa es el arma más poderosa de esa época, donde no habían armas nucleares. No sabemos si otro tipo de arma podría derrotarlo. Es decir, no sabemos si tiene una resistencia infinita o solo es muy resistente. Aunque cabe mencionar que Hades lo creó para derrotar a los titanes, quienes rivalizaban en poder con los dioses, por lo que muy probablemente el Kraken tuviera una resistencia casi impenetrable. Fuerza física.
Con sus tentáculos y extremidades es capaz de golpear y derribar edificios, reventar muros, arrastrar y aplastar todo lo que queda en su radio inmediato y generar destrucción en cadena por derrumbes y escombros. Y aunque no vimos mucho de su poder físico, otra vez derrotó a los titanes, por lo que debe ser increíblemente poderoso. Eso sin considerar su estructura física, o en otras palabras, que está mamadísimo. Mira eso, tiene unos músculos bastante considerables. Yo pensaría incluso que tiene más fuerza física que otros titanes como Kong. Habilidades especiales. Puede emerger del océano y operar en tierra, usar varios tentáculos a la vez para atacar objetivos distintos y combinar alcance con fuerza para controlar el espacio. Además, posee 4 patas que lo harían sumamente difícil de derribar. Básicamente es una criatura no diseñada para el combate 1 a 1 o con iguales, sino para destruir todo a su paso. Literalmente es el cataclismo andante. Inteligencia. En cuanto a inteligencia, básicamente se comporta como un ejecutor de castigo con un objetivo simple: avanzar y devastar. No parece tener estrategias complejas ni da señales claras de planeación o comunicación de ningún tipo. Básicamente es un kaiju de los clásicos, sin emociones o pensamientos, que únicamente funciona como un desastre natural viviente. Veredicto final. Con todo lo que vimos en la película de Furia de Titanes, es bastante difícil decidir si tiene la fuerza suficiente para derrotar al Godzilla del Monsterverse. El Kraken fue una amenaza máxima para una ciudad humana y para una civilización que vivía aterrorizada de los dioses. Godzilla, por otro lado, es un depredador alfa que se ha enfrentado a titanes literalmente durante millones de años y que tiene un aliento atómico lo suficientemente poderoso como para atravesar la corteza terrestre y llegar al centro de la Tierra. Obviamente, este versus es uno que no puede tener una conclusión clara, principalmente porque el Kraken solo apareció 30 segundos en pantalla. Pero si te soy honesto, no le daré la victoria a Godzilla en esta ocasión. Quiero decir, es sumamente poderoso, todos lo sabemos, pero el Kraken literalmente libró una guerra contra los titanes, y los kaiju del Monsterverse literalmente se llaman titanes. Con esto no estoy diciendo que sean lo mismo o que se haya enfrentado a los kaiju del Monsterverse, no. Pero si Godzilla es tan poderoso como para recibir el nombre de titán, me pregunto qué tan fuertes eran los titanes originales con los que se enfrentó el Kraken. Además de ser una criatura mágica, lo que de por sí le da una fuerza completamente desconocida e incomparable. Además, debo decir como dato extra que no es parte del versus, pero que su diseño está increíble. Es de los mejores diseños de kaiju que he visto en general, en todas las películas que he visto en mi vida. Esas 4 patas, 2 brazos, tentáculos en la espalda y la forma de su cabeza me parece ulala, chulada. Es hermoso y es de esos kaiju que me gustaría ver en el Monsterverse o más seguido en otras películas. Hace poco en mi sección de publicaciones subí este meme sobre que todos los kaijus de Occidente son bastante similares y la verdad es que es algo que pienso muy seguido y que tal vez podamos hacerle un video al respecto. Pero este Kraken se ve increíble y es mi versión favorita de los Krakens de todas las películas que he visto, siendo que hay bastantes, a pesar de que únicamente lo hayamos visto durante 30 segundos, lo cual para mí fue un desperdicio total. Pero, ¿tú qué opinas? ¿También crees que el Kraken podría ganarle a Godzilla si lo hubiéramos visto más tiempo en pantalla? ¿O crees que con lo que vimos es suficiente para decidir que no puede ganar la Godzilla? Déjame tu opinión en los comentarios.
Y hablando de comentarios, estos son los comentarios que me dejaron en el video de la semana pasada. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Y hablando de apoyo, quiero mandar un caluroso saludo a Noobmaster46, a Ángel Villalobos, a Alejandro Arango y a Coveno777 por ser miembros del canal. Sin ustedes, este tipo de contenido simplemente no sería posible. Si a ti te gusta mi contenido, por favor, considera hacerte miembro, porque desde 20 pesitos al mes puedes apoyarme a seguir haciendo este tipo de contenido. Sin nada más que decir, si el video te gustó, no olvides dejar tu gutsy like y tu comentario. Y suscríbete, porque subo videos todos los sábados y estaré subiendo videos los miércoles, así que no te lo pierdas. Gracias por ver el video, y recuerda que yo soy el Rey Alan.